Estas son las noticias de Venezuela. Quiero comenzar leyendo la reseña que hace La Voz de América de la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a petición de... A raíz de la reciente incursión en costas venezolanas, Estados Unidos y Rusia volvieron a airear en el día de ayer sus desavenencias con respecto al gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro, en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Los miembros del organismo celebraron una reunión extraordinaria a petición de Rusia, siguiendo una denuncia del gobierno en disputa respecto a la fallida operación en Venezuela liderada por un exmilitar estadounidense. Maduro acusa a Estados Unidos, Colombia y al gobierno interino de Juan Guaidó de estar detrás del operativo que ha resultado en la captura de al menos 13 personas. La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Kelly Craft, reiteró la postura de su gobierno de que no estuvieron involucrados con la incursión militar y calificó la carta del embajador de Venezuela ante Naciones Unidas denunciando los hechos como un conjunto de acusaciones fantásticas y mentiras demostrables. Se refiere a la carta de Moncada, del embajador de Maduro en Naciones Unidas. Dijo la embajadora Craft, las únicas naciones que violan la soberanía de Venezuela son Rusia y Cuba. Por su parte, el representante de Rusia pidió al organismo condenar los hechos en Venezuela, alegando que constituyen una violación a la Carta de Naciones Unidas. Dijo Vladimir Safronkov, los recientes incidentes constituyen una amenaza directa contra la paz de Venezuela y la seguridad regional. Advirtió a Washington el ruso de los riesgos de incidentes que genera el despliegue de barcos de la Armada estadounidense en el Caribe con motivo de la nueva operación antinarcóticos del Comando Sur, cuando buques iraníes con crudo están involucrados en actividad legal hacia Venezuela. Fin de la cita. 5 buques iraníes que llevan aproximadamente 1,5 millones de barriles de petróleo, según la agencia Reuters, ya cruzaron el canal de Suez y van camino a Venezuela como parte de la colaboración entre las dos naciones de la OPEP, sancionadas por Estados Unidos. Washington tiene los ojos puestos sobre la relación de Irán con el gobierno en disputa de Maduro. El día martes, el jefe del Comando Sur, el almirante Craig Fowler, dijo estar viendo con preocupación el envío de los petroleros a Venezuela. El embajador de Venezuela en Naciones Unidas, Samuel Moncada, dijo que si Estados Unidos interviene en el desembarco de los buques se interpretaría como un acto de guerra. Un bloqueo naval es un acto de guerra bajo el derecho internacional, dijo Moncada. Aunque la reunión del Consejo de Seguridad evidenció el desacuerdo entre los países sobre los últimos hechos en Venezuela, la mayoría de representantes apoyó el diálogo como la única salida a la crisis en el país suramericano. En sintonía con la recomendación de la Secretaría General de Naciones Unidas, que pidió a todos los actores políticos participar en una negociación constructiva. Bélgica, Reino Unido y Francia se posicionaron en contra de una intervención armada y pidieron un diálogo entre las partes. Llamamos a todos los países a retomar el diálogo porque es la única solución a la crisis, dijo el representante francés, quien también urgió a que se despolitizara la ayuda humanitaria. El Reino Unido, por su parte, celebró la decisión de Estados Unidos de investigar a Silver Corp, la empresa con sede en Miami, presuntamente responsable de reclutar a los exmilitares que participaron en la operación. La única vía de progreso para Venezuela es a través de una solución democrática y pacífica negociada, dijo el representante británico. Esta es la reseña que hace La Voz de América de la reunión de ayer en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que fue solicitada por Rusia. Ahora bien, con relación a los buques iraníes, tenemos las declaraciones de Mike Pompeo. Estados Unidos se reserva las acciones que pudieran tomar contra los barcos iraníes en el Caribe. El Departamento de Estado ha sido constante al llamar a los regímenes iraní de Maduro. No vamos a prever ninguna acción que podamos tomar.
Así respondió un vocero del Departamento de Estado al ser consultado sobre los tanqueros iraníes que viajan hacia Venezuela. ¿Y qué fue lo que dijo Mike Pompeo? Los matones de Maduro saquearon 9 toneladas de lingotes de oro y lo enviaron al régimen iraní. Los principales ladrones del mundo se están asociando con el principal patrocinador estatal del terrorismo. Las mayores víctimas son el pueblo venezolano y el pueblo iraní. Esas son las palabras de Mike Pompeo. Y mientras que ha soltado el presidente Donald Trump. Trump afirma que tiene rodeado a Nicolás Maduro. Algo ocurrirá porque no nos aguantaremos más la situación. Eso dijo en el día de ayer. Leo esta reseña en el Pitazo. El presidente de Estados Unidos se refirió ayer miércoles al gobierno de Nicolás Maduro al afirmar que los tiene rodeados a un nivel que solo el oficialismo conoce. La declaración la ofreció durante una llamada telefónica con líderes hispanos, posteriormente reseñada por CNN. La cita textual, la repito, los tenemos rodeados, están rodeados a un nivel que nadie conoce, pero ellos lo saben. Estamos observando a ver qué pasa. Algo ocurrirá porque no nos aguantaremos más la situación. Eso dijo Donald Trump cuando le preguntaron por Venezuela. Nicolás Maduro no tardó en responder. Estamos rodeados por el canto de las guacamayas. Estamos rodeados, sí. Estamos rodeados por el amor del pueblo, por sus oraciones, por las bendiciones del pueblo. Y ya que estamos en Nicolás Maduro, lo anterior puede sonar a fanfarronada, a respuesta teatral, en fin. Lo que sí es imperdonable es lo que ha dicho. En su pleito con el presidente de Colombia, Iván Duque, ha acusado a este de planear infectar a los venezolanos con COVID-19 con los repatriados. Leo esta reseña también del Pitazo. Nicolás Maduro acusó a su par colombiano, Iván Duque, de un supuesto plan para infectar con COVID-19 a venezolanos que han regresado a su país desde Colombia en medio de la pandemia. Cita. La orden que dio Iván Duque yo lo denuncié hace 2 semanas, una reunión muy infausta dando una orden de hacer todo lo que se pueda para hacer contaminar a Venezuela. Fin de la cita. El plan, según Maduro, traer a venezolanos infectados de vuelta al país, donde se cuentan 824 contagiados, de los cuales 44 fueron reportados en la frontera. Es duro, pero más duro es que contaminen al país, que entren y contaminen a toda Venezuela, como es el deseo de Iván Duque. Todas estas cosas que yo digo es porque tengo las pruebas en las manos, sostuvo este individuo Maduro. Indigna, sin lugar a dudas, leer algo de una calaña tan miserable, tan baja, tan ruin. La Comisión Europea asignará ayuda humanitaria a Venezuela y otros países para hacer frente al COVID-19. La Comisión Europea anunció en el día de ayer la asignación de 50 millones de euros de ayuda humanitaria para dar respuesta al drástico aumento de las necesidades humanitarias causado por la pandemia del coronavirus en todo el mundo. La partida llegará a poblaciones vulnerables que se enfrentan a crisis humanitarias graves como Venezuela, la República Centroafricana del Congo, Siria, Yemen, Palestina o el Sahel. Ven, nosotros ya pareciera que estamos en Sudamérica por un error geográfico, porque a toda referencia somos un país africano. Cierro la información de Venezuela con esta nota de efecto Cocuyo. Hasta $10 por un litro de gasolina cobran a los productores de leche en Machiques, en el estado Zulia. $10 por un litro de gasolina. El reloj indica en este momento que ya son las 7:16 de la mañana. Esto es Día a Día, desde Miami para el mundo. Noticias de Latinoamérica. En Buenos Aires, el diario El Clarín titula hoy en grande: la actividad económica cayó 11,5% y es el peor derrumbe desde el año 2009.
Esto como impacto del coronavirus en la economía argentina. Mientras el ministro Martín Guzmán, el ministro de Economía, busca estirar los plazos de la deuda con los bonistas para evitar ir al default, estirar estos plazos más allá de mañana viernes. La Nación, también en Buenos Aires, con 11 días de cuarentena, la economía cayó en marzo 11,5, es la peor baja desde el 2009. La prensa en Managua, Estados Unidos, reprocha el secretismo de Ortega. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que la crisis de COVID-19 en Nicaragua es mucho más grave de lo que el régimen de Ortega reporta. En la ciudad de Lima, el diario El Comercio, han muerto 9.213 personas más en relación con el 2019, según el Sistema Nacional de Defunciones. Esto se le atribuye al COVID-19. Y el Comercio cita al Financial Times, que afirmó que en Perú se sufre el brote más severo del COVID-19. Hay una fotografía de Jair Bolsonaro, irresponsable, cargando a una jovencita con la franela amarilla de la canariña. El mandatario rechaza las disposiciones para el distanciamiento social y demanda que se reanuden todas las actividades económicas. Continúa con estas manifestaciones, carga a la pequeñita, la niña de 2-3 años a lo sumo. Pero, acompañando esta foto, este diario peruano dice: Brasil no tiene motivos para sonreír. El coloso de Sudamérica es el tercer país con más contagios de coronavirus en todo el mundo. Y tenemos acá, hablando de Brasil, el gobierno de Bolsonaro se ha aferrado a la cloroquina como tabla de salvación en medio de la pandemia y recomendó este miércoles su uso para tratar a pacientes con síntomas leves de COVID-19, una enfermedad que deja ya cerca de 18.000 muertos en Brasil tras superar los 1.000 decesos diarios. Sudamérica en general acapara la atención mundial por el incremento diario de contagios. Sudamérica centró ayer miércoles la atención mundial por la rápida propagación del coronavirus en países como Brasil, Perú y Ecuador, naciones que contribuyeron a que se reportara la mayor cifra diaria de nuevos casos en el mundo desde que comenzó la pandemia. En las últimas 24 horas, 106.000 casos fueron reportados a la OMS, la cifra más alta en un solo día desde el inicio de la pandemia, según advirtió el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom. Tenemos en otras informaciones, el presidente salvadoreño demandará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Congreso y a la Corte Suprema. La demanda es para la CIDH por la violación al derecho a la salud y a la vida del pueblo salvadoreño al no permitirle al gobierno las herramientas y tomar las medidas necesarias para prevenir el contagio y la expansión de la pandemia, dijo el propio Nayib Bukele en rueda de prensa. El confinamiento reduce los delitos en México, pero no los asesinatos. Si bien la cifra de delitos generales se ha reducido en México por la pandemia, los asesinatos se han mantenido prácticamente idénticos, con 2.950 homicidios dolosos y 70 feminicidios el pasado mes de abril. Las autoridades de seguridad anunciaron que en abril se logró nuevamente revertir la tendencia de crecimiento de los homicidios dolosos con una baja de 1,66% respecto al mes anterior. Cuba pide suspender hasta el 2022 el pago de su deuda al Club de París. En carta dirigida al grupo de los 14 países acreedores de Cuba, que incluye principalmente a Francia, España, Canadá y Japón, el viceprimer ministro Ricardo Cabrizas propone una moratoria para 2019, 2020 y 2021 y volver a pagar en el 2022. Y cerramos en el Ecuador. El presidente Lenín Moreno anunció
en cadena nacional el cierre de la Secretaría Anticorrupción y dijo que enviará a la Asamblea 2 reformas legales para evitar la corrupción y para que las sanciones penales sean mucho más drásticas en caso de corrupción. Vamos a cerrar mejor en Bolivia. Bolivia destituye al ministro de Salud tras el escándalo por la compra de respiradores. El escándalo de un presunto caso de corrupción por la compra de unos respiradores con sobreprecios sacudió al gobierno interino de Bolivia en plena emergencia sanitaria por el coronavirus y la presidenta Jeanine Áñez ordenó apartar de su cargo al titular de esa cartera, Marcelo Navajas, quien, de paso, fue detenido. El reloj indica las 7:22 de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, jueves 21 de mayo, vamos a comenzar en Washington analizando la situación política y económica del país, especialmente las últimas declaraciones del presidente Trump. Esto lo vamos a abordar con Alfonso Fernández, el corresponsal de la agencia EFE en la capital de Estados Unidos. De Washington vamos a ir a Ciudad de México para conversar con la periodista Yuriria Ávila. Aumentan las denuncias de violencia contra mujeres en 60.7% y ya habíamos leído que no ha bajado la tasa, la rata de feminicidios. López Obrador ha dicho acusaciones por violencia de género son descalificaciones. Durante el confinamiento hubo reencuentro y no violencia intrafamiliar. Conservadores quieren presentarnos como opuestos al feminismo. Vamos a analizar estas declaraciones de López Obrador con la periodista Yuriria. De Ciudad de México vamos a ir a Caracas para conversar con el historiador y analista político, profesor de la Universidad Central de Venezuela, Pedro Benítez. Si la señora Cilia Flores, quien es para muchos la persona que realmente manda en algunas cosas fundamentales del país, dijo que ya de esta no se salva Juan Guaidó, ¿por qué Juan Guaidó no está preso? ¿Qué ocurre con él? Aprovecharemos pues para abordar con Pedro Benítez la situación política en Venezuela. De Caracas vamos a ir a Madrid para conversar con la internacionalista Beatriz de Majo para abordar con ella, analizar con ella la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que convocó Rusia para tratar el tema venezolano. Eso lo abordaremos con ella. Y en Madrid también vamos a conversar con María L. Mickelson, licenciada en Derecho, especialista en inmigración. El gobierno de Sánchez prorroga por 6 meses los permisos de residencia y trabajo de extranjeros. Allí esto interesa pues a muchos hispanoamericanos. Y de Madrid vamos a regresar a México para tocar otro tema. Unos 500 médicos cubanos se encuentran trabajando en Ciudad de México, el epicentro de la epidemia del coronavirus. En el país, en medio siglo de las autoridades que han declinado dar detalles, en medio del sigilo, medio del sigilo de las autoridades que han declinado dar detalles sobre el contingente, uno de los más numerosos que el gobierno comunista ha desplegado para atender la pandemia. Los médicos cubanos, pues que son un problema en donde vayan, Brasil, Argentina, Cuba, por no hablar de la experiencia en Venezuela. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, jueves 21 de mayo del 2020, acá en Día a Día, 7:26. El editorial con César Miguel Rondón. De ser cierto, sería el plan más siniestro posible. Resulta que venezolanos muy humildes se fueron de su país porque no podían seguir viviendo bajo las circunstancias dramáticas, paupérrimas, infernales que ha impuesto el régimen, el cruel régimen de Nicolás Maduro. Se van estas personas, van a pie, cruzan las fronteras, cruzan las cordilleras andinas, algunos se quedan en Colombia, otros bajan a Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Bolivia. Es un periplo dramático. Llega el coronavirus y el coronavirus afecta a una región tan pobre y sufrida como lo es Latinoamérica, América del Sur.
Y los más humildes pues no logran superar la situación y tienen entonces que, con el fracaso a cuestas, emprender el camino de regreso. De Colombia empiezan a cruzar la frontera hacia Venezuela. Y según la mente siniestra, incalificable de este Maduro, dice, como si fuese una película de estas de un villano de James Bond de antes, voy a inocularle, voy a buscar venezolanos con COVID-19 y los voy a hacer cruzar la frontera para que inunden de COVID-19 la Venezuela de Maduro. Es decir, para Maduro, los venezolanos que están regresando no son venezolanos. Son una especie de agentes malignos al servicio del gobierno de Colombia para expandir el COVID-19 en Venezuela. La idea como trama es mediocre. Como película de espías no hubiese funcionado, es una trama absurda. Pero ya que no se trata de una idea para una película, sino la idea de un supuesto gobernante, la idea es miserable, es sencillamente inaceptable. Eso es una evidencia de lo que el señor Maduro piensa de los venezolanos.